Dios les bendiga. Una vez más estoy con un pastor en entrevistas ministeriales. Qué bueno que está con nosotros y quisiéramos conocerle y también que nuestro público le conozca. Cuéntenos de dónde es usted. Que Dios les bendiga, gracias por la invitación también a la vez, ¿verdad? Pues al contarles parte de mi vida, ¿verdad? Lo que quizás también como nací ahí en misma zona 3, ¿verdad? Y gracias a Dios pues nos ha dado todo ese tiempo de vida, pues nacimos aquí en un barrio tal vez entre la fama y la mala fama, ¿verdad? En el barrio El Gallito, ahí nací, crecí, ¿verdad? Vengo de una familia de donde éramos 9 con mis padres, 7 hermanos, ¿verdad? Y soy el segundo, el mayor, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Ahí crecimos, desde ese momento estudiamos también, ¿verdad? Salimos de ahí en el lugar a estudiar lo que es primaria y todo ello, ¿verdad? Luego pues la verdad, en parte de lo que es mi vida, ¿verdad? Puedo decirles que tal vez en el estudio no solo la primaria tuvimos, más por el hecho del trabajo, los quizás escasez económica dentro de la casa, ¿verdad? Pero empezamos a trabajar desde muy pequeños y la verdad, pues en las fases tal vez en poder trabajar y todo ello, pudimos ver que se podía ganar, ya no estudiamos, ¿verdad? Pero podemos ver las bendiciones luego, más adelante, ¿verdad? Que ya más adulto fue cuando nosotros nos propusimos, pues, en el estudio, ¿verdad? Ujú. Como les digo, pues nací ahí en el Gallito, ahí crecí también, ¿verdad? ¿En qué etapa de su vida conoció al Señor? Fue a la edad de 24 años de edad que conocí al Señor. En el Eh, año 98, ¿verdad? Cuéntenos cómo fue su experiencia, su encuentro. La verdad es que la experiencia tal vez en la conversión era tal vez en el tipo de vida que llevábamos, ¿verdad? El tipo de vida que llevábamos ya que era, eh, estábamos quizás saliendo de procesos que tal vez de fumar, de licor, de drogadicción y todo ello, haciendo compromisos, ya querer cambiar la vida personalmente. Uno, ¿verdad? Decía yo, pues voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto, pero llegó una etapa en mi vida de drogadicción y en ese lapso de drogadicción yo sentía que yo ya no podía más. Incluso mi familia lo estuvo viviendo, ¿verdad? Tengo a mi esposa, 2 hijos y tal vez en ese momento, en el lapso de mi vida de la drogadicción, mi hija tenía la edad como de 7 años, ¿verdad? De 7 años y ya de ahí, cuando ya no podíamos más, cuando ya nosotros sentíamos que de veras a como se había podido cambiar el dejar de fumar, el dejar de beber, la droga donde yo había llegado ya no podía más. Era ya lo que comúnmente le llaman ahora personas que inhalan solvente, ¿verdad? Entonces en ese lapso de mi vida yo ya no podía cambiarlo y suscitó en una necesidad, ¿verdad? Una desesperación. Mi esposa me expresa, mira, ¿por qué no vamos a la iglesia, verdad? Y en ese momento cuando ella me expresa, ¿por qué no vamos a la iglesia? Pues de pequeño, a mí de pequeño unos de mis tíos me llevaban a una iglesia. Y a la edad de 7, 8, 9, 10 años, ¿verdad? Cuando ellos me llevaban a la iglesia, eso quedó impregnado en mi vida, en mi corazón. Yo oía testimonios de niños, ¿verdad? Que muchos adultos habían cambiado su vida. Entonces era ahí donde yo me recordaba de ello. Entonces, cabalmente, como en febrero, fue que habíamos quedado que íbamos a la iglesia y yo solo me acerqué, pero no era un día de servicio a la iglesia donde yo llegué. Y cuando me acerqué, me recuerdo ese día había una reunión de consejeros dentro de la iglesia, pero me atendieron en un sentido de oración. Y luego me dijeron que me esperaban el día domingo, ¿verdad? Y bueno, la verdad que ya no pude yo llegar, ¿verdad? Se me limitó, pero fue en febrero. Luego de ahí, ¿verdad? Me recuerdo que fue en mayo cuando ya mi vida estaba como que en desesperación y me recuerdo que yo le decía a Dios, Dios, si de veras tú quieres algo conmigo, pues haz algo conmigo porque tal vez yo me había acostumbrado al estilo de vida que llevaba. Yo le decía a Dios con toda sinceridad, le decía, la verdad yo cambiar no quiero, esta vida me gusta y porque ya estaba
acostumbrada al pecado, ¿verdad? Pero me recuerdo que una semana antes de poder ir, me recuerdo que nos invitan a una fiesta y era la boda de mi hermano. Yo le decía a Dios, perdóname. Y yo tal vez no siendo cristiano en ese momento, no había aceptado a Cristo. Me recuerdo, le dije yo, perdóname la última fiesta y luego me voy contigo, le decía. Pero la verdad que también yo tenía discoteca y mi vida era de parranda, de farra casi todos los fines de semana. Pero me recuerdo que fue un 7 de mayo cuando mi hermano se iba a casar. En esa fiesta me iban a matar porque tuve problemas, pero yo entre todo ello yo estaba sabiendo que era Dios quien a mí me estaba llamando. Luego cabalmente fue un 13 de mayo que yo fui a la iglesia por primera vez con el pelo a media cintura. Y me recuerdo que yo me quedé en la parte de afuera del templo y una Biblia la llevaba yo pero debajo de la chumpa. Y me recuerdo en esa ocasión que me paré detrás de un carro, ¿verdad? Y pensando, no sé si a muchos les pasa de esta forma, pero entro o no entro a la iglesia, ¿verdad? Entonces en el momento de decir entro o no entro, decía, me vio una persona, un mujer de la iglesia, un servidor de la iglesia, y me dijo, buenas noches hermano. Entonces yo saqué mi Biblia, ¿verdad? Y le digo, pero cuando él me dijo, buenas noches, hermano, yo le dije, no me diga hermano porque no soy hermano, le dije. Entonces me dijo, pues bienvenido, Dios tiene un propósito para tu vida. Y encaminó sus pasos junto conmigo, dejó su lugar en la puerta y se fue a sentar conmigo hasta la parte de adelante. Y me recuerdo ese 13 de mayo, ¿verdad? Ese día pues estuve ahí, era un día de enseñanza en la congregación, donde allí llegué. Luego ese 13 salí, el 14, ya día viernes me recuerdo, me surgió esa necesidad. Yo no me cortaba el pelo por años. Y en ese momento, pues el día siguiente de la nada me surge quitarme el pelo, ¿verdad? Yo no sabía ni qué ya estaba pasando en mi vida, claro, ¿verdad? Ya era el Espíritu de Dios, ahora lo creo. Y en ese momento me corté el pelo, salí. Mi esposa cuando me vio dijo, ¿y qué te pasó, verdad? ¿Cuánto tiempo no te cortabas el pelo? ¿No te lo tocabas? Me decía, ¿te gustaba el pelo largo? No sé, le dije. Pero me recuerdo que el día jueves me habían dicho, el hermano en la iglesia me había dicho, mira, te invito a un grupo familiar, esos grupos de células que le llamábamos grupos familiares. Y me recuerda que me dijo el día sábado, pero yo dije entre mí, no, si le digo que sí, ya no lo voy a sacar de mi casa, ¿verdad? Te voy a dejar, me dijo, a tu casa para conocer. No, le dije yo, la verdad, mejor quedémonos de juntarnos en algún lado, le dije, va, y yo vengo, no te preocupes. Perfecto, quedémonos de juntar aquí en la iglesia. Entonces me dijo, y ese día me recuerdo, me fui para mi casa. El día sábado cabalmente, ¿a qué, verdad? ¿Voy o no voy? Ya, como que había una lucha en mí. Me recuerdo que salí a la puerta de mi casa y cuando salí a la puerta de mi casa le decía a mi esposa, ¿vamos conmigo? No, yo no, me dijo mi esposa. Bueno, entonces dije, en ese momento de plano, yo voy a tener que tomar la iniciativa y me había gustado cuando estuve en la iglesia, ¿verdad? Pero en ese momento cuando salí a la puerta de mi casa indeciso de ir, me recuerdo que vi a alguien en la esquina de mi casa y me dio un poco de temor ver que alguien estaba escondido así en la esquina de mi casa. Cuando salí a ver, era el hermano que me había hablado el día jueves. Cuando yo vi ello, ¿verdad? Dije, y hermano, ¿qué hace aquí? Discúlpeme, me dijo, pero como usted no me quiso traer a su casa, yo lo seguí, me dijo. Y como lo seguí, ya sé dónde vive, pues está listo. Wow, dije entre mí, bueno, muy bueno, sí estoy listo. Yo estaba indeciso. Y para la gloria de Dios, pues ese 15 de mayo del año 98 fue cuando le entregué mi vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él me tomó en su redil. Y para la gloria de Dios, pues desde ese momento hasta la fecha estamos ahí, ¿verdad? Sí. Qué bonito. ¿Y cómo fue que logró que su esposa fuera también y su familia? Mi esposa había tenido la inquietud al momento, de verdad, porque yo creo que la situación que vivíamos de drogadicción y todo ello, ella no, pues me recuerdo, ella tal vez sin ser cristiana, ella leía la Biblia, ¿verdad? A mí me molestaba, yo le decía que apagara la luz, yo le decía, mira, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, le decía, y tú quitándome el tiempo, ¿verdad? Y apagar la luz, le decía, y me recuerdo que ella leía la Biblia, ¿verdad? Entonces ella es la que le había nacido primero ir a la iglesia. Luego le decía yo, bueno, si tú eras la que querías hacerlo y ahora me dejas a mí, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios como a los
que 15, 20 días ella ya empezó a ir con nosotros también de una forma espontánea, y gracias a Dios luego también ella entregó su vida al Señor. Al transcurrir 15, 20 días entregó su vida al Señor, y desde ese momento pues empezamos a perseverar juntos también, ¿verdad? Y a servirle al Señor cuando empezaron. Pues viera que gracias a Dios, entre el servicio a Dios, hemos sido un poquito espontáneos en servir hasta comunidades no siendo cristianos, y cuando empezamos a ver el servicio que hacían, y como el ministerio llamado Ujieres dentro de nuestra congregación, me recuerdo que en ese momento me hicieron la invitación como a los 3 meses ya de poder participar al ministerio de Ujieres, y nos involucramos. Al momento de 4 meses, 5 meses, me recuerdo, hubo una reelección de directiva de Ujieres, y en ese momento, ya en los 2 meses que estábamos sirviendo, la gente estaba viendo nuestra forma de servicio, que gracias a Dios creo que es una característica que Dios nos ha puesto desde que nacimos, ¿verdad? Y la gente nos estaba empezando ya a pedir que fuéramos líderes de ese ministerio. Pero me recuerdo, mi pastor sabiamente ese día se paró y dijo, momento, dijo, él está muy tierno todavía, a los 5 meses, ¿verdad?, de estar en la congregación, y dijo, él está muy tierno todavía para poder ser líder, dice, imagínense, entre los problemas que suscitan, no vaya a ser que eso lo traiga abajo. Y yo dentro de mí decía, no, entonces no quieren que sirva, decía yo, ¿verdad? O en ese momento decía entre mí, no, que me den la oportunidad, pero no me había ni bautizado todavía en agua, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo sí me había bautizado. A los 3 meses de estar, ya el Espíritu Santo me bautizó con lenguas, y una experiencia maravillosa, ¿verdad? Pero yo en ese momento tomaba a mal el momento de que ya me llamaban para servir, pero mi pastor decía que no. Entonces yo en ese momento lo sentía un tanto negativo, pero lo llegué a comprender que sabiamente mi pastor pues lo había hecho, ¿verdad? Sí, desde ahí pues nos incluimos al ministerio de Ujieres, cabal, como le digo, a los 3 meses, y gracias a Dios como a los 8 o 9 meses ya empezamos a ejercer el liderazgo de Ujieres. Ahí estuve desarrollándome como quizás 1 año y medio. Y en el año y medio Dios nos hace ya el llamado, el sentir a querer trabajar tiempo completo en la obra. Y de igual manera, ¿verdad?, me acerqué a mi pastor y le dije, hermano Chemita, que de cariño así es que le decíamos a nuestro pastor. Entonces le digo yo, mire, quiero servir, siento de parte de Dios servir tiempo completo al año y medio. Y él me dijo, no, yo creo que esto requiere un poquito más de oración, un poquito más de tiempo, me dijo él, ¿verdad? Yo pienso, me dijo, que usted pues debe de darle otro poco más de tiempo. Perfecto, le dije, hoy supe comprender, porque ya había tenido la experiencia primera que él me había dicho, ¿verdad?, de que no sirviera porque estaba muy tierno todavía. Entonces sí, seguí orando, y cabal, al transcurrir de los 2 años, 3 meses de estar en el Evangelio, volví a hablarle, y él habló con mi esposa, le dijo que si ella estaba de acuerdo también en lo que yo sentía de poder trabajar tiempo completo. Y pues le habló a mi esposa le dijo que sí, que estaba también de acuerdo, ¿verdad? Que si él lo sentía, pues ella también me iba a apoyar. Y entonces en ese momento fue cuando hablamos con mi pastor, y gracias a Dios, pues yo creo que una de las preocupaciones de mi pastor era que él me preguntó cuánto yo ganaba en aquel tiempo. Y yo tal vez aún como comentaba anteriormente, ¿verdad?, la limitación de estudio que tenía, pero el esfuerzo quizás humano, físico, que yo había hecho desde pequeño, ¿verdad?, en poder trabajar en lugar de estudiar, me había llevado a un puesto bastante elevado. Mi profesión, ¿verdad?, era serígrafo y tampógrafo. Y en ese momento yo ganaba 4,800 quetzales en la empresa donde yo trabajaba, y le estoy hablando de años atrás, ¿verdad?, que para mí era dinero. Entonces en ese aspecto a mi vida, cuando Dios me llamaba a tiempo completo, esa era una lucha interna, ¿verdad? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a desarrollarme?
pero llegué a comprender que era un llamado divino, ¿verdad? Entonces mi pastor me dijo, bueno, yo le voy a dar un apoyo económico, no le puedo dar lo que usted gana, pero si usted va a trabajar, va a ayudar en la obra con nosotros, usted estará pues como ayudante de pastor, me dijo. Y en ese momento empezamos a desarrollarnos. A los 2 años, 4 meses de estar en el Evangelio, empezamos a desarrollarnos como ayudantes del pastor, ¿verdad? Sí. Su llamado al pastorado, ¿cómo fue que supo que era un pastor? Pues, no sé, en algunas ocasiones he podido oír esto, ¿verdad? De que no es lo que uno quiere, lo que Dios quiere, ¿verdad? Yo, mi anhelo era ser evangelista. Ese era un anhelo mío. Yo le decía, Señor, incluso trataba de buscar materiales que me apoyaran a mí, ¿verdad? Como para poder saber en el ministerio de evangelismo y todo ello. Pero cuando empezamos a trabajar como ayudantes del pastor, me recuerdo en ese momento nuestro corazón empezó a ser revolucionado completamente, ¿verdad? Ya se nos empezó a dar una pasión por las almas, por las personas que estaban dentro de la congregación, empezar a visitarlas, empezar a trabajar con ellas, ¿verdad? En todo un proceso pastoral, yo como ayudante del pastor, ¿verdad? Allí. Y luego que empezamos a recibir mensajes proféticos, el Espíritu Santo indicándonos, ¿verdad? De como que Dios ya nos cambiaba, como que nos daba un corazón pastoral. Incluso nació en nuestro corazón que fuimos a una congregación a invitar a un siervo de Dios para que fuera a predicar a nuestra iglesia de parte de mi pastor. Yo fui en ese momento y me recuerdo que ahí recibimos un mensaje de parte de Dios, donde Dios a nosotros me hablaba, ¿verdad? Y yo le dije, vengo a invitar al apóstol para que pueda estar en nuestra congregación. Permíteme, me dijo. Solo tengo una palabra para ti, me recuerdo. Y él sin conocernos y nosotros sin conocerlo, pues él me dijo, dice el Señor que estás pastoreando las ovejas de Jetro. Dice el Señor que el rebaño tuyo está siendo preparado. Entonces yo salí pues motivado a la vez, ¿verdad? Yo le decía, Señor, él no me conocía, decía yo. Entonces si tú quieres el pastorado, pues aquí estamos, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar con ellos. Luego pues empezamos a tener más visitación del Espíritu, indicándonos, ¿verdad?, que el ministerio para nosotros era el pastorado, ¿verdad? Sí, ahí empezamos a tener el llamado. Pero estuve trabajando con mi pastor aproximadamente, ¿qué es? 5 años, 6 años, ¿sí? ¿Verdad? Que como a los 2 años y algo que estuvimos, en el 98 para el 2000 estuvimos congregándonos, empezamos en el 2000 a trabajar como ayudantes del pastor. Luego, gracias a Dios, en el 2005 Dios nos hace un llamado que ya veníamos teniendo el sentir de trabajar en el sector de zona 3 y de igual manera, bueno, Dios nos ha dado ese privilegio de por medio de siervos de Dios tener confirmaciones personales. Llegó a mi hogar este hermano Carlos Paz, llegó a mi hogar y bueno, él no lo conocía y llegó y me dijo, mira, tomé un tiempo específico para ti, para indicarte algo que Dios me puso en mi corazón. Me dijo él, dice el Señor, me dijo, que es el tiempo de que empieces a levantarte como pastor. Entonces yo todavía le expresé a mi hermano Carlos Paz, le dije, mira, ora por mí, le dije, porque me cuesta muchas veces esto discernirlo o tomar ya el avance. Y me recuerdo en ese momento me dijo, discúlpame, pero no me dan ganas ni de orar por ti, me dijo, sino que de moverte porque el tiempo de Dios ha llegado, me dijo. Ese día me recuerdo, yo tenía mi bicicleta, ¿verdad? Terminó hermano Carlos Paz de orar, salió de nuestra casa y me recuerdo en ese momento agarré mi bicicleta y me fui a la casa de mi pastor. Le dije, pastor, yo siento de parte de Dios que es el tiempo. Y cabal en el 2000, terminando el 2004, iniciando 2005, Dios nos hace, ¿verdad? Ya el sentir dónde poder empezar a trabajar. Ya estábamos hablando con un grupo de hermanos, ¿verdad? Hermanos que tenían ese sentir, ya les habíamos transmitido nosotros ese sentir, y estaba hermano Germán Hus,
¿verdad? Nuestra hermana Cindy Castellanos, que era nieta de mi pastor, ¿verdad? Y mi esposa, yo, que éramos los que estábamos iniciando como que el concepto de que vamos a trabajar. Y muchos hijos de hermanos que en algunas ocasiones nos decían, cuando ustedes inicien la iglesia nos avisan, nosotros los apoyamos, si quieren económicamente, esto y el otro. Entonces nosotros nos sentíamos que era el momento de salida, ¿verdad? En el año 2005. Qué lindo. ¿Y ahora cómo está la iglesia? Pues cuando empezamos en el 2005, gracias a Dios, ahorita pues tenemos como un grupo de 220 hermanos, ya gracias a Dios, del año 2005 para acá, con un cambio de terreno, ¿verdad? Porque empezamos en un parqueo donde nosotros aguardábamos nuestro carro y unos hermanos que vivían en ese parqueo y les dijimos que si nos alquilaban, ¿verdad? Ese parqueo, sin techo, sin paredes, sin nada, ¿verdad? Entonces, como nos habían hecho un montón de promesas, ¿verdad? Que les ayudamos con esto. Entonces, en ese momento, pues nosotros decidimos, es el tiempo de Dios. Entonces, alquilamos ese lugar que me recuerdo y llegábamos al acuerdo de 1,200 mensuales que nos alquilaban ese lugar. Y en ese momento, pues, decidimos hacerlo. Tal vez la situación fue un tanto difícil. Bueno, se tomó después un tanto difícil, o se tornó un tanto difícil porque confiábamos en las promesas que nos habían hecho, ¿verdad? Y empezamos nosotros a tocar esas puertas que nos habían dicho que nos iban a ayudar. Me recuerdo que la primera persona nos había dicho, miren, yo les doy la lámina que ustedes necesiten. Ah, nosotros felices. Y cuando nosotros llegamos, me recuerdo que le dijimos, fíjate que vamos a iniciar, qué bueno, qué alegre, me dijo. Y sí, nosotros queríamos retomar las palabras que tú nos habías dicho hace tiempo, ¿verdad? Que nos querías ayudar. Claro, me dijo, vamos a ayudar. Y cuando empezamos a ver, eran 17 láminas. Santo Dios, decía ahí entre mí, ¿verdad? 17 láminas. Y nosotros, solo para techo, nosotros necesitábamos 94 láminas. Aparte los laterales y todo ello. Pero como Dios tan lindo, porque en ese momento me recuerdo, voy un tanto preocupado a la casa de mi madre, me recuerdo, y le digo, mamá, vamos a iniciar nosotros la iglesia, fíjate, pero me pasó esto, no sé, mi corazón se siente acongojado, le decía a mi madre, pues mira, me dijo mi madre, yo creo que es un propósito de Dios, me dijo, ¿verdad? Que hayas venido, donde yo estoy trabajando, me dijo, ella está trabajando en una guardería, y cuando me dijo, mira, cambiaron todo el techo de la guardería. Tengo como 120 láminas, me dice. Y en ese momento, yo creo que mi ánimo se levantó, ¿verdad? Y Dios haciéndome entender algo, ¿verdad? Que donde tal vez habíamos puesto nosotros la mirada, no era, pero Dios iba a abrir puertas. Me recuerdo, en términos de, ¿qué? 8 días, 10 días, quizás, levantamos esa pequeña galera. Una pequeña galera, ¿verdad? Donde cabían aproximadamente unas 70 personas, que ahí fue donde dimos inicio nosotros en el ministerio, ¿verdad? Ay, qué lindo. ¿Ves? Es una bendición escuchar todo eso, los primeros pasos que da una iglesia para formarse y el tiempo nos avanza. Yo creo que quisiéramos tener días completos para platicar con los pastores, pero es una gran bendición. Cuéntenos cómo están los horarios, qué actividades tienen. Pues nosotros tenemos 2 servicios, ¿verdad? Lo que es el día miércoles, ¿verdad? De 7 a 9 de la noche. Día miércoles, día jueves nosotros tenemos lo que es un discipulado, ¿verdad? Discipulado para todos los miembros de la iglesia, que es el día jueves de 7 a 9 también, ¿verdad? Y lo que es días domingos, nuestros servicios son de 5 a 7 de la noche. Muy bien. Pues qué bendición. Yo sé que hay hermanos interesados en ver la gloria de Dios en ese lugar. Y estamos a la orden en la zona 3. Así es que un mensaje, hermano, que yo sé que usted tiene un mensaje muy especial, una iglesia viva que crece, que en 6 años se vuelven 200 miembros, es una bendición de Dios. Y ojalá que tengamos la oportunidad de conocerla, esa iglesia acá en RE Visión. Y díganos cuál es su mensaje para nuestro público televidente, ovejas y no ovejas que le están escuchando. Pues para mí uno de los consejos, como siempre lo he dicho a nuestra congregación, a la que Dios nos permite pastorear, es que es necesario tener a Dios dentro de la casa. Dice la palabra, ¿verdad? Que si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los edificadores, dice el Salmo 127, que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice aún que por demás es que os vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores. Entonces uno de los consejos es de buscar a Dios en este tiempo, como testificaba yo de mi vida, cuántas veces quise cambiar mi vida por mí mismo, quizás 2 meses dilataba, pero no. Cuando Dios llegó a mi vida, llegó a mi hogar, esa fue la transformación, y mi consejo es, ¿verdad?, a los que son creyentes, que sigamos con el Señor, que nada nos quite la mirada de Él, y a los que no, en cualquier situación que estén pasando, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel, y Él puede ayudar en cualquiera que sea la situación que estén pasando dentro de la casa, ¿verdad? Dios les bendiga a todos, gracias a nuestro público.